Voy a leer del versículo 31 al versículo 34. Y una vez yo lea esta palabra, usted se va a sentar y por algún momento le va a prestar sus oídos al Señor. Bendito sea el Señor, porque aparte de estar aquí, mi esposa Mabel y yo, gozando con ustedes este culto, para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más y por lo menos este último domingo, hermanos, quiero cerrar este 2025 con ustedes aquí presentes, con las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños y los que no han venido, ¿verdad? Pues tendrán razón por no haber venido, y los que vienen en camino pues llegarán, hermanos queridos, en algún momentito. Así que mire cómo dice el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 31 al verso 34, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Amén. Tome su asiento, hermano querido. Bendito sea el Dios que vive. Yo no sé, hermanos queridos, cuándo y en qué lugar un día Cristo llegó a su vida. Y cada uno de los que estamos aquí podemos decir en esta mañana: yo recuerdo algo del primer día que yo tuve una experiencia con el Señor. Porque yo no puedo, hermanos queridos, al menos yo personalmente no puedo negar que el día que yo entré por una iglesia que todavía está allí, en la 174 y Washington Avenue en el Bronx, conocida como la iglesia El Faro, ese día yo tuve una experiencia con el Señor. En primer lugar, yo no salí para esa iglesia. Yo había tenido la bendición de que muchos años atrás una persona de allá de la familia Rosario de Guaynabo, Puerto Rico, pues había ido por allá por el barrio donde yo nací, allá en Caguas, Puerto Rico, en Beatriz de Caguas, yo nací. Hermanos queridos, ¿y sabes qué? Esta persona un día salió del Buen Samaritano de Guaynabo, la iglesia del Concilio Buen Samaritano, y ellos les dio con ir a ese campo donde yo vivía y levantaron un campo en ese lugar. Cuando llegaron a ese lugar, ellos fueron por casa buscando los niños, hermanos, como se hacía antes, se buscaban primeramente a los niños, y los niños hacían posible que los padres llegaran. Así que ellos fueron y levantaron por allí un grupo de niños y comenzaron a bregar con ellos. Y entre esos niños, yo que tenía 12 años, fui por primera vez a la iglesia. Así que, hermanos queridos, estuve allí con ellos algunos meses. El hermano ¿verdad? que me habló primero del Señor, pues se fue a Estados Unidos, tenía una familia muy grande, quiso irse a Estados Unidos para criar y educar a sus hijos en Estados Unidos, y se fue para allá. Pero mire usted lo que hace Dios cuando hay un hombre o una mujer con visión. Este hombre de Dios, aunque se fue a Nueva York con toda su familia, hermanos queridos, él nunca se olvidó de este jovencito Alejandro Valdés, que era un niño de 12 años. Y él me iba a buscar siempre a la casa, todos los domingos iba a buscarme, me llevaba a la iglesia, hermanos queridos. Primeramente me llevaba a Guaynabo, donde era la iglesia madre. A mí me encantaba ir porque en Guaynabo, después que usted salía de allí de la escuela bíblica, pues yo daba la escuela bíblica allá y daba el culto acá en la noche, ¿verdad? Y cuando salía de la escuela bíblica, pues íbamos a la casa de su mamá, que vivía en Guaynabo, y entonces era una morena de esas mujeres bien grandes, morena, bien morena. Pero esa morena cocinaba, hermano, cocinaba como los dioses de bueno. Y yo no sé si era la hambre o lo que hubiera, el apetito, lo que hubiera. Yo sé que ella te servía para que comieras de verdad. Oye, y eso a mí me encantaba. Y en ese ambiente, hermano, que yo cogí cariño a la iglesia y cariño a los hermanos, y ese hombre también me cogió mi cariño. Pero cuando él se vino para Estados Unidos, con los años, él regresó a Puerto Rico. Y regresando a Puerto Rico, le preguntó a mi papá por mi persona, y mi papá le dijo: mire, él se fue allá a New Jersey con sus hermanos. Yo tenía 15 años. Así que
Pues, está bien, tomó la dirección de mi hermana en New Jersey, pasaron algunos años, algunos meses, y un día de buena primera, él fue a New Jersey, en casa de mi hermana, ahí se encontró conmigo y me invitó a que me fuera a vivir a su casa en el Bronx. Él tenía unos 5 hijos, 5 hijas y un hijo. Bueno, yo llegué a su casa, hermano, pero yo recuerdo que yo tenía un vicio de fumar tremendo. Así jovencito, como a la edad de 15 años y algo, yo tenía un vicio de fumar tremendo. Así que yo llegué a su casa, como no había mucho espacio, me dieron un lugarcito en la casa, apenas cabía yo con mi maletita y ahí me quedé. Y ahí estuve yo con ellos. ¿Dónde quiero llegar? Donde quiero llegar es que la primera experiencia que yo tuve en esa casa fue que en ese vicio de fumar que yo tenía, yo me levanté después de estar allí como 2 horas y para el efecto entré al cuartito yo iba a buscar un cigarrillo para fumármelo afuera en la calle. Pero cuando yo fui a buscarlo, yo no encontré la cajetilla de cigarrillo allí. Así que cuando él vio que yo entré y salí para acá como a los 20 minutos, me dice, Valdés, ¿se te perdió algo? No, le dije, no, tranquilo. Que iba para abajo, para allá, a dar una vueltita por ahí. Y nada, pero vengo ya mismo. Y me dice él desde la mesa que estaba sentado, no, te pregunto porque aquí hay cosas que se pierden. Como que dice, aquí lo que no es de Dios se pierde. Ahí fue la vida. La verdad fue, hermano, que mire, un día, ellos iban al culto todos los días, y yo pues me invitaban todos los días, pero no me obligaban. Pero un día yo no salí para él. Un día yo, 1 hora antes, y yo me fui, hermano querido, a caminar esa calle por ir para abajo de la 174 y Washington en el Bronx, hermanos queridos. Y cuando yo llegué a la iglesia donde ellos iban, de pronto, hermano querido, por esas cosas de la vida, que aunque yo pensé que era temprano, había un grupo de hermanos que estaba ahí metidos y de hermanas, y esa iglesia, como yo llegué ahí, como que alguien me agarró y me metió dentro de la iglesia. Cuando me mete dentro de la iglesia, que yo no me entiendo cómo era un tiempo de invierno, y hermanos queridos, un anciano, escúchese esto, hermano, cuán importante es que usted entienda y comprenda que cuando usted está allí en la puerta, usted es un servidor del Señor. Y la expresión primera que se llama una persona que entra por esa puerta, sea cristiano o inconverso, es la actitud de la persona que está allí al frente, allá atrás. Y eso para mí fue algo importante porque tan pronto yo entré y yo me paro desde acá y la iglesia no era tan grande, pero yo para mí era grandísima, y yo veo el púlpito tan lejos allá abajo y me paro así mirando con mi codo todo puesto, y yo estoy pensando en la mente, ¿qué hace Alejandro Valdés, un pecado de 7 velocidades metido en una iglesia pentecostal? Así que de pronto ese anciano se me para al lado y me dice, joven, deme su abrigo para ponerlo ahí, estar lo demás abrigo, y siéntese donde usted quiera, porque el culto está por comenzar. Esta persona con su actitud y su forma de ser, a mí me desarmó. Así que simplemente, hermano, que yo le di mi abrigo, me senté en la última banca y lo demás fue historia. Hoy yo estoy aquí porque esa persona que me recibe en la puerta, aparte del trato que me dieron los hermanos en su casa, me hizo entender que había algo mejor que lo que yo tenía. Dios sigue siendo bueno, hermano. La iglesia, mire, el evangelio está comprobado que el evangelio cambia, el evangelio salva, el evangelio transforma, el evangelio embellece, enriquece y prospera. En la vida de cada hombre y cada mujer que le sirve a él, que le busca y que hace su voluntad. Por eso, hermano, de eso han pasado ya 58 años que yo conocí un día al Señor. Por 58 años yo he estado predicando al Señor esta palabra de vida y esperanza en todo Sur y Centroamérica y en algunos países de Europa. Y Estados Unidos, que es parte de Puerto Rico, gloria al Señor. Y Puerto Rico, claro, la tierra que me vio nacer. ¿Y por qué digo todo esto, hermano? Porque esto no comenzó los otros días. Y cada día que pasa un día, yo me siento más comprometido con Dios y con su palabra. Y al mismo tiempo, tengo la responsabilidad, al igual que el pastor, de hacer su voluntad hasta que Él venga o yo vaya a morar con Él. Es una bendición que los jóvenes, y gloria a Dios por las jovencitas y jóvenes que están aquí, amén, es una bendición que ustedes como jóvenes puedan buscar al Señor. Aún Pablo dijo a los jóvenes un día, os escribo a vosotros porque soy fuerte y haber vencido el maligno. En la juventud hay fuerza, hay esperanza, hay consuelo, y sobre todas las cosas, la juventud, hermano querido, después de los 12, 13, 14, 15, hasta los 30 años, tienen todos los motores prendidos.
Yo no sé si usted lo entiende, ¿verdad que sí? Hay tanta cosa para ser jóvenes. Desde que usted comienza a los 12 años para adelante, ya comienza a tener conocimiento y muchas cosas en su mente que usted no esperaba conocer. Pues desde ahí tener ya de 12 años para adelante hasta los 30 años, usted, hermanos queridos, tiene todos los años para hacer de su vida lo que usted quiera hacer, ubicarse, ser un profesional, ser un hombre o una mujer de provecho a esta sociedad. Por eso yo creo en la juventud y yo amo la juventud y yo oro a la juventud. ¿Y sabe por qué? Porque yo como joven al fin, yo tuve gente mayores que se me acercó al lado para darme consejos, para tenderme la mano, para hacerme saber que yo era alguien que valía y que mi futuro tenía una esperanza y que esa esperanza era solamente Cristo el Señor y Dios el Padre, que es el creador del universo. Dios sigue siendo más que bueno. Mire, cuando usted lee este capítulo 8 del libro de los Romanos, usted encuentra que este capítulo tiene 39 versículos. Desde el primer versículo hasta el último versículo, usted va a encontrar aquí, hermano, que yo, en estos 39 versículos, una fuente de vida y de esperanza. Por ejemplo, cuando usted lee el primero, cuando usted comienza leyendo el primero, esta palabra dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el versículo primero. El último dice: y no ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es una fuente de vida este capítulo 8, hermano querido, y una esperanza grande y viva para todos los que estamos aquí en esta mañana. No estamos aquí perdiendo el tiempo. No estamos aquí, hermano querido, amén, porque no tenían otro lugar donde ir. Bueno, estamos aquí porque Dios hizo posible que aunque otros no pudieron venir y a algunos le interesó mejor otra cosa que viene a la iglesia este culto esta mañana, hermano, usted dijo: yo voy para la iglesia. ¿Y a qué voy? A adorar, a glorificar, a ensalzar y a bendecir su nombre y dar por gracia a Él lo que en gracia hemos recibido. A mí me llama la atención el compañero Norberto Torres, como pastor de ustedes, hermano querido, y su esposa Lilian, que ahora no puede hacer todo lo que hacía antes con él. Pero estos fueron dos seres humanos, primeramente, que nació el uno para el otro. Esta pareja de matrimonio nació el uno para el otro. Y en los años que han vivido juntos, han sabido trabajar duramente para Dios y no se han negado, hermano, para ir lejos o cerca. Y no importa lo que hayan gastado y lo que hayan sufrido en el Señor, ellos han dicho: Señor, te queremos servir hasta que tú vengas o vayamos a hablar contigo. Amén. Lilian era una mujer que en lo físico, hermano, yo era bellísima, todavía lo es, pero estamos hablando cuando tenía toda esa juventud que tenía. Yo la conocí para ese tiempo, muy joven yo, mi esposa también jovencita, Norberto, pues un galán de muchacho, y los cuatro éramos bien jóvenes, hermano querido, pero todos estábamos entregados a servir al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Una de las cosas que yo siempre he tenido por respeto y por cuidado, hermano querido, es tener, hermano querido, respeto por la gente, amén, que ama y sirve al Señor. Y sabes qué, hermano, que yo aprendí a respetar y a apreciar los pastores, mis amigos pastores, y aún yo tengo pastores que se murieron, y Norberto también creo que tiene muchos de sus amigos que se murieron jóvenes y dejaron una esposa en este mundo bellísima en lo físico. Y yo creo que al igual que Norberto, como yo, hermano, yo siempre he mirado a esa mujer como la esposa de nuestro compañero pastor. Y se puede casar, que tiene todo el derecho de casarse cuando se le muere el marido, pero simple y sencillamente yo siempre la he visto como la esposa de mi amigo el pastor. Aunque sea casada con el mejor hombre, yo siempre la veo en esa forma. Claro, no soy tan ingenuo para decírselo al marido, ¿verdad? Pero yo, el marido que tiene ahora, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que para mí siempre ha habido ese respeto para esa mujer. Y yo creo que eso ha sido para mí una gran bendición, que me ha ayudado a seguir peleando la buena batalla, y hasta el día de hoy, tanto mi esposa como yo, pues juntos hemos servido al Señor y hemos vivido la vida en santidad y amor para el Señor, amando sobre todas las cosas lo que hacemos en el Señor. Amén. Cuando el apóstol Pablo, hermano querido, es llamado a hablarle a los romanos, el apóstol Pablo sabía que no iba a bregar con cualquier persona.
iba a bregar con lo que se llama, amén, la madre de las religiones, que son los católicos. Y él sabía todo eso. Pero él fue preparado no solamente para predicarle a los judíos, a su pueblo, al pueblo que le vio nacer, el pueblo que la amaba y quería. Era celoso por la ley judaica, pero también era celoso, más celoso todavía, cuando Cristo, camino a Damasco, amén, se le encuentra en el camino y lo salva por su amor y su misericordia. Entonces, cuando Dios nos llama a hablar a ir con los romanos, el apóstol Pablo en este capítulo 8 de Romanos le está diciendo a los romanos, después del versículo 1, en el segundo versículo, Pablo le dice a los romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí, en algunos versículos, como es el primero, el segundo y el tercero, hermanos queridos, amén, Pablo le enseña y le deja escrito a este mundo que aunque su vida antes de no conocer a Dios era una vida diferente, ahora en Cristo su vida es una vida de bendición, de prosperidad, de consagración y de entrega a hacer la voluntad del Señor. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, como ustedes conocen, y Esteban murió, hermanos queridos, amén, por un falso testimonio que se levantó en Jerusalén. La madre iglesia de Jerusalén se levantó un falso testimonio contra Esteban. Y Esteban, cuando llegó la hora del juicio, fueron más los en contra que los a favor. Y Esteban murió, de acuerdo, hermanos queridos, a este capítulo 8, hermanos queridos, en los versos primeros, Esteban muere bajo un aguacero de piedra. Pero en medio de ese aguacero de piedra, hermanos queridos, amén, Esteban también pudo tener fuerza para levantar sus manos y decirle a toda aquella gente que él veía los cielos abiertos y a Dios hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Y sabes que, hermano querido, esas palabras, aunque Saulo de Tarso tiene una piedra, cuando estaban crucificando a Esteban, cuando estaban apedreándolo, aunque no tiene una piedra, la historia enseña que tanta culpa tiene la vaca, o tiene el que mata a la vaca como el que la amarra las patas. Así que Esteban fue marcado por las palabras de Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Sabe? Y no solamente Esteban, cada uno que tiró piedra, el que pasó y no hizo nada, el que vio de lejos, el que pudo hacer algo y no hizo nada, todos ellos fueron marcados con las palabras de Esteban, hermano querido. Así que Saulo de Tarso mismo, aún siendo un apóstol del Señor, oye, y siendo un hombre como Dios usó, también pagó consecuencias, y él mismo no murió en cuna de oro, él también murió en pésimas condiciones y en una muerte que ninguno de nosotros deseamos morir como él murió. Así que, hermanos queridos, en la vida se pagan consecuencias y duras consecuencias. Pablo, llamado el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, pagó grandes consecuencias, pero tuvo la bendición también de que, aunque pagó grandes consecuencias por su pecado y su maldad antes de conocer al Señor, hermanos queridos, también hizo muchas cosas para Dios. Y yo puedo decirle a ustedes que yo creo que fueron más las cosas buenas que hizo que las cosas malas que pudo haber hecho. En este capítulo 8, él le habla a los romanos en diferentes formas y maneras. Por ejemplo, este mismo capítulo 8 dice, hermano, en el verso 16 y el verso 17, cuando el apóstol Pablo allí hablando en este capítulo, ¿sabe cómo dice? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, dice el versículo 17, somos coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, cuando el apóstol Pablo, hermanos queridos, está hablando de este capítulo, en el versículo primero que leímos aquí, a mí me llama la atención, hermanos queridos, y lo comparto con ustedes en esta forma, que usted lo pueda entender, porque yo creo que es interesante e importante que usted en el 2026 entre con una mente más clara que la que tuvo ahora en el 2025. ¿Por qué más clara? Porque cada día que pasa un día, un mes, una semana, un año, el Señor se acerca más a buscar su pueblo. Y yo no sé cuándo será, y yo no sé a qué hora será, y yo no sé cómo será, pero yo sé porque yo sé que el Señor ha de venir un día y yo le espero. Amén. Y si yo entiendo eso, que Él va a venir un día y yo le espero, hermano, usted como iglesia, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, también su actitud debe ser la misma. Por eso me llama la atención lo que dice el versículo 31, porque, hermano, es interesante que usted lo pueda entender allí, como yo lo leo acá. Mire, la expresión de este capítulo 8, hermano querido de Romanos,
con el versículo 31 me llama la atención, vuelvo y te repito, en gran manera, porque mira cómo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos en esta expresión de este capítulo 1? Es bueno que ustedes sepan, que ustedes entiendan, que ustedes reconozcan, que ustedes se entreguen a entender que Dios, teniendo un solo hijo, miró acá abajo a la tierra después que hizo a ese mismo hombre, y al ver al hombre perdido, el Señor Dios Padre dijo en el cielo, en un momento dado, cuando contempló la tierra acá abajo y vio que todo el mundo estaba perdido y no había un salvador que pudiera salvar al ser humano, y Dios, sabiendo que acá abajo no había nadie, aún dio la oportunidad a los seres humanos que cuando aquel entonces vivían, porque para el tiempo que Dios el Padre dijo esto, habían grandes, habían poderosos, habían ricos, habían pobres, habían hermanos huérfanos, había gente millonaria, había gente inteligente, había gente analfabeta. Pero en medio de todo eso, cuando Dios miró acá abajo del cielo a la tierra y contempló toda la humanidad, vio que no había nadie que pudiera salvar al ser humano. Y ahí es donde yo quiero llegar con ustedes, hermanos. Ahí es donde yo creo que usted entienda por qué estamos aquí en esta mañana. Dios contempló acá abajo la tierra. Dios sabía que no había nadie, pero Él contempló. Y se dio cuenta que no había nadie. Entonces, cuando Él sabe que acá abajo no hay nadie, aún sabiéndolo antes de morir, porque antes de mirar, porque Dios lo sabe todo, Dios entonces apeló al cielo. ¿Y por qué apeló al cielo? Porque Dios sabía que en el cielo había alguien. Y Él dijo en el cielo, tendré que dejar perder al hombre porque no hay quien salve al hombre. Fue ahí donde Jesucristo, su Hijo, hermano, pasando por encima de los ángeles, querubines, arcángeles y serafines y los 24 ancianos, fue ahí donde Jesucristo, su Hijo, dijo, Padre, no es posible que el hombre que tú y yo hemos hecho se pierda. He aquí, envíame a mí, que yo iré por el hombre. ¿Qué me hubiese pasado? Usted se puede pensar, hermano, ¿qué me hubiese pasado si Cristo, hermanos queridos, hubiese dicho al Padre, que se pierda el hombre? Pues yo no estoy dispuesto a ir a morir por él. O incluso que hubiese pasado si el Padre hubiese dicho, mira, no, mira, hijo, primeramente no es cosa fácil. Segundo, yo exijo, yo demando y yo impongo que el que salve al hombre nazca entre los hombres, viva entre los hombres, sufra entre los hombres y sirva a los hombres, y al final del camino vaya y muera por los hombres. No era fácil. Pero Cristo dijo, yo iré, porque no es posible que el hombre que te hemos hecho se pierda, envíame a mí. Él se ofreció voluntariamente. Y el Padre pudo haber dicho, no, aquí hay alguien que pueda ir que no seas tú. Dios escuchó al Hijo. Y Dios huyó al Hijo. Y Dios, ¿sabe qué, hermano? Que Dios hizo posible que el Hijo, pudiendo negar que Él no viniera a esta tierra a salvarle a usted y a mí, porque era el único preparado en el cielo y en la tierra. Y cuando Cristo deja su trono de gloria, hermano, y nace entre los hombres y vive entre los hombres, y al final va y muere por los hombres, Él sabía lo que estaba haciendo. Y no fue fácil para Él. Así que, hermano, querido, ahí es que Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como diciéndole a este mundo entero, a toda la humanidad, hay un Salvador que gratuitamente quiere salvarnos, hay un Salvador que gratuitamente quiere dar su vida, hay un Salvador que no se negó en abandonar su trono de gloria para salvar a usted y salvarme a mí. Amén. Hay gente que a veces dice, hermano, yo no sé porque yo me pongo a orarle, a los 5 minutos yo no sé qué decir. Hermano, si usted es de esas personas que se pone a orar y a los 5 minutos no sabe qué decir, a usted le falta lo que es entrar a descubrir los misterios y las grandezas y las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí cuando contemplamos y sabemos lo que es orar. Primeramente, orar es hablar con Dios. Cuando usted ora, usted habla con Dios. No hay ninguna otra forma en la tierra ni en ningún otro lugar que no sea a través de la oración que usted se comunica con Dios. Y tiene la oportunidad de abrir su boca y decirle al Dios Todopoderoso, necesito esto y esto, estoy falto de esto y de esto. O tengo esta enfermedad, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera pedirle al Dios del universo, el creador del universo, hermano, usted lo hace a través de la oración. La otra forma que el hombre deja que Dios hable con él directamente es cuando usted lee la palabra.
cuando usted lee la palabra, Dios habla con usted. Dos medios efectivos, hermanos, que al día de hoy ha sido lo más efectivo y no hay otra forma que usted lo pueda hacer y lograr, como es hablar con Dios a través de la oración o dejar que Dios hable con su vida a través de esta palabra leída. Yo he visto gente, y yo también he practicado eso, hermano, que a veces usted lee un salmo o lee una porción de la palabra, lo que sea, y es tan impresionante lo que usted va recibiendo con eso, que usted vuelve y la lee, y la lee, y la lee, y cada vez que usted la va leyendo y va rumiando esa palabra, como que cada verso para ti te es diferente y te da una experiencia nueva. Eso se llama leyendo la palabra para que Dios hable con nosotros y que Él nos vaya puliendo y nos vaya purificando en lo que es descubrir lo que se llama el secreto de la ciencia de la oración hablando con el Señor. Así que el apóstol Pablo le dice a los romanos: ¿qué ustedes creen de esto? ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Ah? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por usted, por el pastor y este servidor. Eso es lo que dice el versículo 31. Pero cuando usted continúa leyendo el versículo 32, y una de las cosas que a mí me llama la atención de la palabra y me gusta, hermano, es que la palabra es como una secuencia. Es como una secuencia. Mire, si por ejemplo usted lee el versículo 32, que es el que sigue. Si usted ya leyó el 31 y continúa el 32, mire cómo dice el 32. El 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. Hermano, es tan interesante saber que cuando usted lee el versículo 30, el 31, el versículo 32 te contesta lo que quiso decir el verso 31. Es una secuencia. Los testigos de Jehová engañan a mucha gente porque ellos buscan varios versículos de la palabra y los combinan uno con otro y te los llevan ahí, te los presentan ahí muy bonitos, pero también te confunden. No. Pues no le permitas a nadie de hoy en adelante que te lea un texto si no te lee un contexto. Porque como tú lees un texto, el contexto abajo te va a confirmar lo que dice el texto. Pero eso hay que leer el texto y el contexto. ¿Ah? ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo somos gente sabio, somos gente inteligente y somos gente que tenemos la bendición que hemos conocido a ¿quién? Al único Dios verdadero, al único Dios real, al único Dios sublime, al que no ha perdido una sola batalla. Y el que dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Por eso, hermanos queridos, el versículo 32 es un reflejo de lo que usted y yo hoy en día estamos viviendo. La bendición de haber conocido a quién. Y se lo leo otra vez, mire, verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y continúa diciendo: ¿cómo no dará con él también todas las cosas? O sea, si Dios te salvó por su amor y su misericordia e hizo en ti algo que nadie había hecho, te prometió y te dio lo que la religión ni nadie te había dado, entonces es una bendición que tú entiendas que el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios de la historia, no es un Dios del pasado, no es un Dios que está por allá en el cielo, hermanos queridos, en un lugar, en una esquina, arrinconado, hermanos queridos, y acomplejado cómo hacer con esta sociedad. No es un Dios que está vivo, es un Dios que es real, es un Dios que es verdadero, es un Dios que es sublime, es un Dios que no importa cuál sea tu necesidad y tu problema, Él tiene poder y autoridad para resolverlo y para ayudarte. Para Él no hay nada imposible. Usted no sirve a un Dios del pasado. Usted sirve a Dios verdadero que está con nosotros en esta mañana y dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Saliendo usted de este curso, hermano, se puede enfrentar con cualquier problema allá afuera, en la circunstancia, en su hogar, donde sea, hermano querido, y usted puede estar seguro que ese Dios que usted aceptó un día y lo confesó como su único y exclusivo Salvador, si usted vive para Él y le sirve como dice esta palabra, hermano querido, usted va a tener respuesta de ese Dios verdadero. Hermanos queridos, miren lo que dice, o continúa diciendo, hermano querido, el versículo 34, el 33. Mire cómo dice el verso 33, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice: Dios es el que justifica. Fíjate que aunque es un verso corto,
es un versículo, hermano, que encierra tantas y tantas verdades que tú tienes que leerlo, meditarlo y pensarlo muchas veces y decir que solamente hecho usted decir, amén, de leer ese versículo 33, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay una coma ahí. Y luego arranca nuevamente diciendo, Dios es el que justifica. Así de fácil. O sea, fácil para usted y para mí, pero no fue fácil para él. Porque como usted está leyendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo que está diciendo es, nadie te podrá acusar. Nadie te podrá hacer daño. Nadie te podrá destruir. Nadie podrá imponerse entre tú y Dios, el Dios que te salvó para siempre y para llevarte un día a morar con Él por la eternidad. Alguien dijo que el cielo no era cualquier cosa y que nadie se iba a aborrecer o nadie iba a estar ya aborrecido o acongojado, porque el cielo era como una ciudad inmensa de grande, bellísima por sí solo, y que si la palabra hablaba que había calles de oro y mar de cristal, es porque había todo un servicio para servir a Dios, amar a Dios. No es cosa fácil, hermano. Usted y yo estamos aquí en esta mañana disfrutando de las maravillas, de la grandeza y de muchas cosas más que hay gente que no pueden disfrutar porque, hermano, que no conocen la verdad de esta verdad. Así que el Señor dice aquí en su palabra, hermanos queridos, amén, ¿quién te acusará? No habrá diablo, no habrá demonio, no habrá Satanás, no habrá Tobías, no habrá religioso, hermanos queridos, no habrá brujo, no habrá espiritista, hermanos, no habrá nadie que te pueda acusar. Porque ya tú eres marcado con la sangre bendita del Señor, que en el Calvario derramó por ti y por mí, y que aún antes de ir al cielo, allí crucificado como estaba, le dijo al Padre, Padre, perdona a esta humanidad, que esta humanidad no sabe lo que hace. Oye, ellos están crucificando o han crucificado al único Dios verdadero, a tu Hijo, a lo que tenía la esperanza de, amén, el que tenía la única esperanza de salvarlo, ellos ya lo crucificaron. O sea, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Ah? Por eso me llama la atención cuando dice esas palabras primero, después que es crucificado, que es azotado, que es abofeteado, que es escupido, que es menospreciado, que es injuriado, hermano, que es humillado. Con todo y eso, cuando abre su boca en el Calvario, después de todo lo que pasó, hermano, que Dios, en vez de echar una maldición, dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Es como está diciendo el Padre, Padre, yo sé que tú estás a punto de enviar un ángel, una legión de ángeles, y terminar con esta turba y esto desaparecer. Y aunque el dolor que yo tengo va a desaparecer juntamente con lo que tú hagas, yo sé que eso tú lo puedes hacer y no hay imposible para ti. Pero yo te estoy suplicando, Padre, te estoy pidiendo que si tú hicieras algo así, este sacrificio se dañaría. Este sacrificio no llegaría a cometer el cometido por el cual yo estoy aquí. Este sacrificio no serviría de nada. Así que Cristo en una forma de clamor, en una forma de entrega, en una forma de desesperación también, si se puede decir, Él dice, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. No hagas nada que no tenga que ver, amén, con esto, lo contrario, porque esto está a punto de terminar. Cuando Cristo vaya al Calvario y ya es crucificado, la última palabra de Cristo, su Señor y mi Señor, hermanos, que por ello lo adoramos, lo glorificamos y lo ensalzamos. Y por eso es que usted, hermano, si puede pensar en esas cosas, usted se tira a orar de rodillas, ya sea de rodillas, parado o sentado, en la forma que sea, usted puede estar dándole gracias a Dios horas completas y no se cansa y no repite una segunda palabra, porque es como una fuente para usted y también para mí. Y usted ha probado y está comprobado que usted lo ha probado, el pastor lo ha probado. Yo lo he probado, hermano. Mientras más buscamos a Dios, más fuerza tenemos, más ideas se nos vienen a la cabeza, más deseo tenemos de amar y servir a Dios. Y vemos al diablo chiquito, amén, y al Cristo suyo como un gigante. Amén. Pero cuando usted vive una vida así, ay Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, sálvame, ayúdame, bendice los míos, prospera a mí los míos, hermano. Usted vive una vida por encimita, hay que profundizar. Hay que sacar tiempo para hablar con Dios. Y ya te dije, no tiene que ser de rodillas. Hay gente que no puede hablar de rodillas. Ore sentado, ore parado, ore caminando en su casa, ore de rodillas si puede. Porque como usted ore, hermano querido, Dios lo va a escuchar. Porque lo que Dios quiere de usted y del pastor y de mí, es que de aquí para arriba, mire, tengamos la mente clara. Amén. Y tenemos la mente clara. Aleluya. Oye, por eso que tú ves que pues, tú puedes ver un hombre andando sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, sin un riñón. ¿No? Pero hermano,
tú nunca vas a ver ni un hombre ni una mujer andando sin cabeza. ¿Por qué? Porque todo lo que hace que tu cuerpo funcione. Oye, la gente dice, no, el corazón, bueno, no. Todo lo que hace la gente funciona. El corazón es importante, los riñones son importantes. Amén. Todo órgano en el cuerpo es importante. Pero todos esos órganos y todo eso que tú tienes en tu cuerpo, hermano, y que te hace funcionar, tiene que tener una cabeza. Y esa cabeza tiene que estar clara. Yo siempre digo, hermano, la cabeza es donde está tu computadora. Y todo lo que viene ¿a dónde? A la cabeza. Y la cabeza va al corazón. Así que si tú sales por ahí, sea de día o de noche, pero si es de noche, pues todavía, tú sales por ahí, tú una persona de pronto tú vas de aquí para allá y la persona viene para acá, pues medio acá quedas sin cabeza. ¿Ah? Ni te sientes, ni te pares para ver la cosa, ni te eches para el lado, no, a huir, que no es normal. ¿Ah? Porque es imposible que alguien sin cabeza pueda funcionar. ¿Usted me está entendiendo? Así que mire, hermano, que Dios fue tan bueno que aun cuando Cristo va a morir allá al final, sus últimas palabras fueron al Padre: Padre, consumado es. Y mire la expresión: Padre, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como diciendo, esto se acabó. El hombre es salvo y es transformado porque yo lo he cambiado y lo he comprado a precio de sangre. Por eso Pablo dijo, nadie te podrá acusar. Y mira lo que dice el versículo 34, y con esto terminamos. Verso 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que acusará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Fíjate que lo que no dice el versículo 3, el versículo 33, el 34 te lo acaba de repetir en blanco y negro. Te leo otra vez, porque el 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y hay una coma, y luego dice: Dios es el que justifica, y ahí termina. Verso corto. El 34 es un verso corto, pero el 33 es un verso corto, pero el 34 es un verso, hermanos, que tú lo entiendes al derecho y al revés, porque dice: ¿quién es el que condenará? Y dice: Cristo es el que murió. O sea, fuera de él no hay otro. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es Margarita, no es Josefa, no es la Guadalupe, no es la Santa Bárbara Bendita, no es Alejandro Valdés, no es el compañero Roberto Torres, no es Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y quien también intercede por nosotros. En otras palabras, hermano, en blanco y negro está, al derecho y al revés lo mismo, que aquí el único que tiene salvación es el hombre o la mujer que acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Que fue Cristo el que murió y fue Cristo el que resucitó. Y era necesario que muriera. Porque si Cristo no muere, hermano, y si aún cuando muere y es enterrado, hermano, y no se levanta el tercer día, usted y yo estuviéramos aquí perdiendo el tiempo. Por lo grande de esto fue que Cristo murió y Cristo resucitó. Y Cristo, después que resucitó, estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, y la historia dice que a más de 500 personas, amén, habló con ellos y estuvo con ellos antes de irse al cielo. Y cuando se fue al cielo, no se fue a un lugar extraño, se fue al lugar donde él vivía, donde tenía su trono de gloria y donde había venido. Y yendo para atrás, donde había venido, junto a su Padre, al lado del Padre tiene su trono de gloria, y se sentó, dice la palabra, a la diestra de Dios, o sea, a la derecha. Cristo siempre anda a la derecha, y Cristo siempre es derecho. A ver, ¿usted me está entendiendo? Entonces, mire, por eso en esta mañana, hermano, en este último domingo del 2025, oye, hermano querido, ¿sabes qué? Tú estás en el mejor lugar. Si comenzaste en el 2025 en la iglesia y todavía en este último domingo, que es el último domingo de este mes, hermanos queridos, tú estás todavía en la iglesia,
tú sigues todavía en el mejor lugar. No importa quién tú seas, no importa cómo te llames, no importa lo que tengas, no importa cuántas luchas hayas tenido, te estás y sigues estando en el mejor lugar. ¿En qué lugar? En la casa del Señor, en la clínica del alma, en el refugio eterno. Amén. Sí. Donde un día, amén, cuando tú y yo no esperamos, Dios nos va a levantar de esta tierra y nos va a llevar a vivir con Él por la eternidad. Y allí estaremos con los ángeles, con los querubines, con los arcángeles, con los serafines, con los 24 ancianos y con toda esa gente buena y maravillosa, incluyendo su familia, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, sus tíos, sus sobrinos, quien sea, que está en la presencia del Señor. ¿Ah? Por eso es que, hermanos queridos, cuando Cristo vino a esta tierra, vino únicamente a salvarle a usted y salvarle. No tenía por qué venir. Pero Él nunca abandonó lo que Él hizo. Y por eso se vio en la obligación de comprarnos, después que nos hizo 2 veces, somos de Cristo. Primero porque nos hizo junto al Padre y al Espíritu Santo. Y segundo porque nos compró a precio de sangre. Y si Él nos abandonó a este globo terráqueo, donde estamos todos los seres humanos, habidos y por haber, de toda raza, lengua y color. Oye, hermanos queridos, porque Él amó esta tierra y amó su creación que hizo en esta tierra y no la abandonó y nunca la ha abandonado. Y cuando vayamos a morar con Él, vamos a un lugar celestial donde hay espacio para todos nosotros. Y sabe, allí no habrá raza, no habrá lengua ni color. Allí habrá una sola lengua y habrá un solo color. Y allí estaremos usted y yo adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie conmigo. Permítame, hermanos queridos, hacer una oración con todos ustedes. Yo le voy a pedir, hermanos, que usted, toda la iglesia pase aquí al frente ahora, toda la iglesia. Pues como este es el último... Venga, puede venir, hijo, también si quieres, ven. Esto es para todo el mundo, hermano, no. Escúcheme, venga para acá. Venga, no perdamos la comunión, hermano. No perdamos de este año de 2025. Porque es la última, porque es el día domingo. Bueno, hay una bendición que la gente no entiende y usted dice, ¿y cuál es, hermano Valdés? Pues mire, es la bendición de que el domingo no se anuncia tanto el culto. Se anuncia el martes, se anuncia el miércoles, el jueves, el día que sea. Pero hay 2 cultos que no se anuncian, es el día de la fiesta y el día de domingo. El día de la fiesta, porque todo el mundo viene, pues sabe que hay fiesta. Y la gente aparece, usted dice, hermano, ¿está el día de la fiesta de la iglesia? Y usted dice, igual estar ahí. Y usted viene y se goza. Y comparte con los hermanos. ¿Ah? Y el domingo, cuando dice hermano, acuérdate que el culto del domingo es a la misma hora. Ya usted está preparada, en su mente busca qué va a pasar, en su mente busca qué va a hacer, en su mente busca si le da la oportunidad para cantar, decir algo, porque es domingo. Yo digo a veces a la gente, hermano, si todos los días fuera el domingo, yo me gozaría. Porque yo predicaría todos los días, hermano. Y en esa aldea de Guatemala yo estoy trabajando, hermano. Pero cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, yo vengo buscando fondos para esa aldea. Y si todos los días fuera el domingo, fuera una bendición. Mire para allá, hasta una hermana vino y trajo a la pastora por ahí. Ahora en vuelta por ahí a la hermana pastora. Se le fue la unción a esta, hermano, ¿qué pasa con esto? Aquí no por arriba, por arriba. ¿Aquí? Es que a veces los artistas. ¿Ah? ¿Tú ves a veces gente acá? De la iglesia y para la iglesia. Esta es una oración, hermano. Pero mira, la pastora me la pasaron para acá. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Ahí está, mira. Ella no mira ni para izquierda, ni para el cielo, ni para el lado. Ella mira a su muchacho. ¿Y quién es su muchacho? Mira el nombre. ¿Qué cosa aquí? Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, para mí no creo que pase. Gracias, hermano. Porque ver a esta mujer de Dios, como estaba en toda su capacidad. Esta es una mujer que yo digo a usted, hermano, y lo repito. En lo físico, bellísima. Pero esta mujer nunca perdió lo que era servir a Dios con seriedad y con entrega. Si tú llegabas a casa de Lidia, así joven como era y bellísima físicamente, tenía un porte de mujer, que todavía lo tiene, pero tiene un porte de mujer que impartía respeto y cariño al mismo tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque fue una mujer que se consagró para su marido, para Dios primeramente y para su marido. Todos los hijos de esta mujer
sus 3 hijos y su hija. Son 4. A mí se los dio 4 hijos y la hija, hermano. Oye, hermano, todos tienen un ministerio, todos están trabajando en la bendición, todos Dios los ha bendecido, todos Dios los ha preparado, todos estudiaron, hermano. Y sus nietas y nietos y servicios. Pero es una familia totalmente consagrada a lo que es el servicio del Señor. Que yo creo que la bendición más grande de un hombre de Dios y una mujer de Dios, hermano, es ver sus hijos encaminados, sus hijas, sus nietos y sus bisnietos. Esta gente deja un legado. Y deja un legado no solamente en Tampa, en Nueva York, en Puerto Rico, en New Jersey, Alberto vio todas muchas de esas repúblicas que para abajo, hermano querido. Y en cada lugar que tú me llegó, deja un legado. Y Lidia allí estaba en su casa esperando. Pero no podían todos juntos y estaba allí esperando con su esposo, con sus hijitos. Amén. Una bendición, hermano. Yo me siento feliz de ser parte de esta familia, hermano. Por eso yo vengo a su casa, yo llego, hermano, yo, amén, como si llegara a mi casa. Vamos a ver el foro. Diga conmigo, Señor, aquí estamos, junto al pastor de la iglesia y a este servidor. Y estamos para darte gracias. Porque en gracia hemos recibido. Porque este 2025 ha traído grandes luchas, grandes dificultades, grandes cambios en la sociedad. Pero tú has sido con tu iglesia, con tu pueblo y con tus hijos. Por lo cual en este día, Señor, nos unimos en este grupo aquí en Tampa, en la iglesia de Dios Pentecostal, en la iglesia del pastor Roberto Torres, y nuestra hermana Lilia. Y gracias por la junta de esta iglesia. Gracias por todas las bendiciones de todo este pueblo y a esta iglesia. Y las bendiciones que vendrán en el año 2025. Te pedimos, Señor, que nos dé fuerza y fortaleza para seguir peleando esta buena batalla. Hasta que tú vengas o vayamos a morar contigo. Y aquí estamos para darte gracias. Reprendemos y atamos todo poder de las tinieblas y toda fuerza maligna. Y proclamamos que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay más. Tú sanas el cáncer, tú sanas la úlcera, sanas la parálisis, sanas la ceguera, la sordera, la migraña, dientes y corazón arreglados por el poder de tu palabra. Porque tu palabra dice en Isaías 53, verso 4, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Como siervo tuyo, junto al pastor de la iglesia, nos unimos, Señor, en este momento. Y te rogamos, oh Dios, que esta nación no vuelva atrás vacía. Que tú bendigas a este pueblo, los que están presentes, los que no han podido llegar, y que al próximo culto, Señor, todos estén aquí, juntos dando gracias, porque en gracia hemos recibido. Salva y protege a la comunidad, y ten misericordia de ellos, y liberta a los cautivos y los excarriados, y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si en alguno de ellos tú no has llegado todavía, en esta mañana, Señor, sálvale para tu gloria. Y aquellos que nos siguen a través de esta grabación, Padre, los atamos y los ligamos para el servicio tuyo. Y proclamamos que tú eres el Señor también de ellos y que son salvos por tu misericordia, para gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y gracias. Dale un aplauso a Cristo, hermano, que se oiga ya en el verso. Fuerte, porque un aplauso para Dios, para el Rey de Reyes, Señor de Señores, para el que hizo los cielos y la tierra, el que transforma los corazones, el que rompe las cadenas, y el que dice en su palabra que el que hoy viene, Él no le echa fuera de ninguna manera. Reciba la bendición del Señor. Váyase confiando que Dios hizo con usted esta mañana lo que usted necesitaba que hiciera en usted. Para la gloria de su nombre. Amén.